Bienvenido nuevamente. Si tienes preguntas, ya sabes cuál es la dinámica. Levantas tu mano. Por ahí está Rodrigo con un micrófono y él con todo gusto va a ir hasta donde haga falta. Vamos a darle prioridad al auditorio y luego vamos con los que están en casa. Bien, Rodri, donde tú quieras, levanten la mano alta para que los vea. Bien. Escogió primero a Oriana que a su mamá, pero ahí hay algo interno. Guille, tenía una pregunta, bueno, tengo dos. En Apocalipsis 3, bueno, desde Apocalipsis 3 empieza a hablar sobre los mensajes que se escriben a las iglesias. Desde el 2, en realidad, Exacto, desde el 2 desde en el adelante, 2. 2 y 3. En unas prédicas atrás nos hablaba sobre la iglesia de Efesios, que hace énfasis acá, y también... De Éfeso. Ajá, de Éfeso, perdón. Ajá. Y también en el Nuevo Testamento. Entonces yo quería entender si las demás iglesias que se mencionan las podemos también, porque no las he encontrado o no sé cómo relacionarlas, y si tienen algún tip, o sea, cómo se aplicarían para nosotros hoy en día. Claro, buena pregunta. Realmente del resto de las iglesias, la iglesia de la Odisea se menciona, si no me equivoco, en la carta de Colosenses y en la carta de Filemón, en alguna de las dos se menciona. De las otras 5 que restan, pues no se mencionan directamente, aunque sí son iglesias que están situadas en la parte inferior de Turquía hoy en día, en lo que conocíamos en ese tiempo como Siria, o la región sur de Siria, en los viajes misioneros de Pablo y las iglesias que se fueron estableciendo en ese proceso. Todas son vinculantes a nuestra vida hoy en día, puesto que la Biblia enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura, no hay una porción que nosotros digamos, no, esto no aplica porque claramente dice a los Efesios, en la carta a los Efesios o en el capítulo 2 de Apocalipsis, que hace referencia a la primera exhortación del ángel, o sea, de Dios a la iglesia de Éfeso. Entonces, todas ellas pues aplican a toda la iglesia de los últimos 2000 años. Hay ciertas interpretaciones de estos dos capítulos que hacen referencia a que está hablando a una línea del tiempo, donde la iglesia de la primera generación, es decir, desde el año 33 prácticamente hasta el año 199, es la iglesia de Éfeso. Luego la siguiente iglesia, si no me equivoco, que es la de Esmirna, es del año 100 al 300, y hace un picadillo de toda la historia de la iglesia hasta hoy, donde, según esta teoría, la iglesia, ya les voy a decir, discúlpenme. Sería la de la Odisea, la última, ¿correcto? Sí, la iglesia de la Odisea es la iglesia de la última generación previo al arrebatamiento, donde ya prácticamente pareciera una iglesia donde no hay creyentes. De hecho, la exhortación del ángel a esa iglesia dice, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá te determinaras a vivir de alguna forma, o que del todo te confirmes en tu maldad y seas identificado como un incrédulo, o del todo te identifiques como un seguidor de Cristo. Pero defínete, y eso es una de las exhortaciones a la iglesia de hoy en día, que es una iglesia tibia, una iglesia llena de mundanismo, que vive para dos señores. Entonces, esta teoría, digamos que tiene algo de peso, pero eso, en lo particular, yo no lo comparto, puesto que toda la escritura es útil para cada creyente de la historia. Entonces, cada una tiene una aplicación particular, todas una invitación a recordar quién es nuestro Señor y a vivir para Él. Y la manifestación de haber dejado de vivir para Él en cada una de las 7 iglesias, pues se nota, con excepción de la iglesia de Filadelfia, que es la única a la que se le dice que está viviendo bien. Por eso se habla de que la iglesia de Filadelfia fue la iglesia del gran avivamiento en los años 1800, pero realmente Dios no funciona necesariamente de esta forma. Él no deja mensajes ocultos que hay que adivinar así, tipo código de Da Vinci en la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez él conocía las Sagradas Escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación.
en efectos de compartir y conocer la sabiduría de Dios que tiene referente a lo que recibimos con la salvación. Entonces quiere decir que hasta un niño puede entender, no hace falta un tipo de lente especial o algún tipo de prueba química que va a resaltar detrás de las letras algo que tengamos que descubrir, no. Es cuestión de estar dispuestos a que el Espíritu Santo de Dios pues, nos guíe a través de la Escritura y vaya confrontándonos en el área que sea. Entonces, las 7 cartas se aplican a las 7 iglesias. Digo, aplican a la iglesia en general, sí. Ok, perfecto. Mi segunda pregunta es en Apocalipsis 10, del 10 al 11. Ajá. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este pasaje hace referencia con Ezequiel 3, que también Jehová manda a que coma del libro, y no hacen referencia en Ezequiel 3 de la amargura del vientre, pero sí hace referencia de, lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Pero mi pregunta es, ¿a qué se refiere con amargó mi vientre? En términos prácticos se refiere a que la enseñanza es recibida y es digerida espiritualmente por el hombre. Y esta enseñanza eventualmente produce en el hombre un efecto que lo confronta, que lo invita a crecer. Y el crecimiento pues produce dolores en el crecimiento, produce muerte. O sea, la semilla no puede dar fruto si no muere primero. Entonces, esta amargura, esta inconformidad que produce la enseñanza cuando empieza a convertirse en vida, pues es esta referencia que tú citas. Normalmente pues nos gusta lo inspirador, nos gusta escuchar y qué lindo suena eso, qué lindo esto, Guille, que compartes de los discípulos, yo realmente quiero ser uno de ellos, yo quiero vivir para Cristo. Pero cuando ya ahora entre semana viene la oportunidad de vivir para Cristo, ¿cómo? Pues actuando de manera, bueno, siendo gobernado por el Espíritu Santo para perdonar a mi enemigo, para callar, para no agredir. Ahí es donde ahora sí empezamos a ver la parte amarga de la parte que nos inspiró en otro momento. Sí, esa es una vista práctica de lo que está leyendo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, bueno, Rodri, ya tú sabes a dónde te conviene más. Ok, bueno, sigue endurecido. ¿Sabe qué conviene? Amigo, en Jeremías 20, del 7 al 18, hay Jeremías se lamenta. Uh-huh. Entiendo que todo lo que profetizaba pues no era agradable para el pueblo, pero quería entender si hay algo más que Sí, Jeremías es conocido como el profeta llorón, así tal cual, exacto, por eso te identificas con él. Yo sé que sí. El profeta llorón porque el clamor de Jeremías es constante durante, bueno, si lo ves en Jeremías 1:1, habla acerca del periodo donde esta profecía es dada. Dice, palabras de Jeremías, hijo de Alcias, a los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que vino a los días de Josías, rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y vino también en los días de Joacín, quiere decir que Jeremías estuvo predicando, profetizando, enviando estos mensajes de arrepentimiento que encontramos en todo el libro de Jeremías, a lo largo de los reinados de Josías, como acabo de leerles, a lo largo del reinado de Joacín, hijo de Joás, rey de Judá, y hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén. Todo ese periodo Jeremías estuvo profetizando. Básicamente, él iba y portaba un mensaje de Dios como un heraldo de un rey que iba al pueblo y le compartía lo que el rey decía. Y el rey decía, arrepiéntete Israel porque viene un juicio. Y estuvo dictando estas profecías durante 4 reinados, lo vimos acá, y parte del cautiverio. Entonces, ¿de qué crees tú? Bueno, yo sé que estás leyendo el libro. ¿Qué crees que profetizaba Jeremías desde 4 periodos, digamos, de reyes antes del cautiverio? Del arrepentimiento, porque el tiempo de la disciplina está cerca, cada vez más cerca.
Entonces él entendía eso y con un clamor que lo doblegaba, él predicaba, pero Israel no prestó atención. De hecho, no se habla de una sola respuesta a uno solo de los llamados de Jeremías de arrepentirse. Bueno, habla de una que es preciosa, pero ya Jeremías no estaba. Pero por eso el clamor, por eso el libro de Lamentaciones de Jeremías, que también lo escribió Jeremías, que lo vas a encontrar si sigues leyendo. Entonces, él clamaba y clamaba, y Israel, arrepiéntete, 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 y ya Dios le había revelado que venía una disciplina extrema donde iban todo Israel, bueno, realmente Jerusalén, a caer en un cautiverio babilónico y que iba a ser totalmente demolida la capital de Israel, que es Jerusalén. Él lo sabía, lo veía, entonces con este sentido de urgencia él predicaba al punto de llorar y de clamar por las calles para que se arrepintieran, pero nadie respondió a su llamado y vino la consecuencia extrema, que fue esa disciplina. Dejó escrito el libro y fíjate qué cosa más preciosa, que después de que van al cautiverio, ya está el libro de Jeremías, ese mismo que tú estás leyendo, ya está escrito. Y resulta que en Babilonia un joven judío, amante del Señor, está leyendo los libros, está leyendo la Biblia, lo que tenía de la Biblia. No tenía los 66, no tenía el canon completo, pero lo que tenía de la Biblia. Y dice en Daniel 9:2, dice, en el año primero de su reinado, del reinado de Darío, está haciendo referencia, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estaba leyendo Jeremías. Y en Jeremías, si prestas atención, en Jeremías 25:11, tú que ya no tienes el micrófono. Jeremías 25:11 dice, que es el mismo Jeremías que tú estás leyendo. Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso es lo que estaba profetizando Jeremías antes de que sucediera. Llorando, nadie atendió su llamado y efectivamente se da. Viene Daniel y ya está en Babilonia, cautivo, con todo Israel, bueno, con los que quedaron vivos. Está en Babilonia y lee y dice 70 años. Una pregunta, ¿hace cuánto fue? ¿Hace cuánto estamos aquí, abuela? 68 años. ¿Qué pasa en el corazón de Daniel? Ahí se despierta un gran avivamiento que hace que Jerusalén sea reconstruida gracias a que Daniel fue impactado por la palabra de Dios. Todo avivamiento en toda vida y en todo pueblo, toda nación, ocurre con una semilla, con la misma semilla, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios despierta el espíritu de un hombre, ahí empiezan los cambios. Eso fue lo que nos hizo nacer de nuevo, la palabra de Dios. No puede haber nuevo nacimiento sin la palabra de Dios. Es uno de los dos elementos. Bien, ok. ¿Hay alguna más? Que tenemos tiempo para varias. Rodri, ya le dio. Ok, ahora sí. Hola, Guille. Hola. En Amos 4 hay varios versículos Ajá. que dicen, los voy a parafrasear. Ok. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí. Luego dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no volvisteis. Os herí con viento solano y con oruga, no sé qué, pero nunca os volviste. Luego dice, envié a vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, mas no volviste. Pues corrígeme si estoy equivocada, pero quiero entender si estas situaciones adversas, entre comillas adversas, que Dios trae a nuestras vidas, Él lo único que está pidiendo de nosotros es que vayamos a Él y ya. Exactamente. Punto. Está buscando la comunión. O sea, cada inclusive la disciplina, dice, ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, siempre la disciplina, en este caso estamos viendo varias disciplinas sobre Israel, y Dios dice, a pesar de eso, no os volvisteis a mí, o sea, continuaste en la terquedad, o tu regreso a mí fue meramente temporal para quitar el problema, pero volviste a tus caminos tercos. Pero siempre
Dios lo que ha permitido, así sea contrario, lo hace para que nosotros participemos de su santidad, como te decía en Hebreos 12, para que nosotros disfrutemos la clase de padre que tenemos. Cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo y dice que se apartó viviendo, viviendo perdidamente, y entendemos que hubo una sequía y comenzó a faltarle y llegó a un punto donde padeció hambre, nos da a entender que Dios permite inclusive que nosotros estemos en situaciones extremas dentro de nuestra terquedad. Cuando estamos viviendo perdidamente, viviendo en una provincia apartada, Dios puede permitir que haya escasez, que nos falte, que empecemos a recoger las consecuencias de nuestra mala siembra. ¿Para qué? Para que volvamos en sí y nos demos cuenta de que si recuerdas este pasaje cuando estudiamos de Roboam y cómo Dios dice, ok, van a servir ahora al rey de Egipto para que comparen y puedan concluir quién es peor Dios, si él o yo. Entonces te deja ver el mal pago que hace el Dios de este mundo. Si quieres vivir por las riquezas, ve y vive por las riquezas, dice Dios, y te vas a dar cuenta que no satisfacen. Si quieres vivir por la fama, por la belleza, por el placer, la inteligencia, todo lo que no sea Dios, ningún Dios satisface, Dios con minúscula. Cuando ellos en el desierto se hartaron de lo que Dios proveía, se hartaron del maná y dijeron, ¿por qué solo este maná? No les pasa en casa que a veces uno repite 1, 2, 3 veces en la semana el mismo plato y alguno en la mesa empieza a quejarse, pero ¿por qué siempre caviar? ¿Por qué siempre crème brûlée de postre? ¿Por qué siempre, qué sé yo, pato? Así de malagradecidos podemos llegar a ser. Y bueno, Israel se comportó de esta manera y Dios dice, ¿por qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren en el menú ahora? No, queremos carne. Queremos lo que disfrutábamos en Egipto. Queremos la cebolla, los pepinos, los peces. Queremos todo lo que disfrutábamos allá. Claro, Dios dice, bueno, qué curioso que quieran de Egipto eso, pero no se acuerdan que en Egipto eran esclavos. Está bien, y Dios les dijo que van a comer carne. Y trajo codornices, si recuerdan la escena, empezaron a comer y dice que no se habían quitado las codornices, la carne, no habían terminado de tragarla cuando vino una pestilencia y empezó a matarlos, empezó a morir la gente de la pestilencia que les trajo esta carne. ¿Cuál es el principio detrás? Ok, lo que tú escojas a cambio de Dios es lo que luego te hará vomitar y te traerá de regreso al Señor. Lo que tú digas. Hay gente, sobre todo muchachas jóvenes, no, Guille, esto está muy lindo, pero yo quiero a mi noviecito. Entonces yo no voy a volver. Entonces yo le digo que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos pronto. Porque tu noviecito te va a hacer vomitar. Y después, ese mismo noviecito por el que dejaste a Dios es el mismo noviecito que te va a hacer regresar a Dios. Entonces, todo ídolo que tú pongas antes que a Dios es el mismo que luego te va a hacer regresar a Dios. Pero no creas que vas a regresar alabándolo y llena de fruto, sino que vas a regresar roto, vas a regresar como el hijo pródigo descalzo, sin nada, sin todos los tesoros espirituales que algún momento tuvo, pero vas a regresar. Entonces, el punto es, Dios permite. De hecho, la ira de Dios solamente se va a ver manifestada en su potencial en un lugar, que es en el infierno. Todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, inclusive este cautiverio Babilonia, inclusive lo que me digas, no es la ira de Dios, no es el juicio de Dios, sino es básicamente los intentos desesperados de Dios para que su pueblo vuelva a la comunión con Él. Inclusive en estos 7 años de tribulación y gran tribulación del Apocalipsis, inclusive ahí Dios todavía no está juzgando al hombre. Está incrementando el volumen de la presión para que el hombre se arrepienta. El juicio viene después del juicio, o sea, con el juicio final. Y cuando los hombres son ya ahora sí condenados para siempre y enviados al lago que arde en fuego y azufre. Pero antes de eso todavía Dios, todo lo que hace, por más duro que parezca, es únicamente una insistencia para que su pueblo voltee a ver. ¿Hay alguna otra? Démoselo allá a Julie. Bueno, Rodrigo decidió. Hola, Guille. Hola. Estoy leyendo Mateo en el versículo 20-28.
que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El sino para servir, ¿a qué se refiere? Bueno, Jesús no hizo nada distinto a eso. Él vino a poner su vida al servicio de los hombres. Los hombres necesitaban que Jesucristo pues muriera perfecto como durante 33 años vivió, perfecto. Que después de eso se sometiera a la muerte como lo hizo y que luego resucitara para que la humanidad tuviera esperanza. Él no vino en ningún momento a buscar algo para él vino a darse. De hecho, en Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿El sentir cuál? El sentir de vengo a que me sirvan, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, es el ejemplo más grande que hay de servicio. Siendo Dios el que tiene todo el derecho y potestad de ser servido. Digo, es el único que importa. Todo lo demás está creado para la gloria de Dios. Nos guste o no estemos de acuerdo o no, todo es para la gloria de Dios. Es lo único digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. El universo entero gira alrededor de Dios, no alrededor de nosotros. Todas nuestras expresiones, nuestra oración tiene que ir dirigidas a añadir gloria a su nombre y no al revés, no a que Él añada gloria a nuestra vida, no a que Él nos sirva a nosotros, contestándonos nuestros caprichos, etcétera, sacándonos de nuestros enredos para seguir nosotros viviendo como queramos, sino al revés. Entonces, ¿por qué? Porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser Dios, o sea, ser igual a Dios como algo a lo que se pudiera aferrar, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso. ¿Y por qué se despojó? Y más adelante en el mismo capítulo dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. El haber renunciado a todos sus privilegios que tenía siendo Dios y haber decidido venir a morir por nuestros pecados, le dio a Jesucristo, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ves? Todo eso para glorificar a Dios. Pero Jesucristo, ahora en el cielo, ahora sí Él va a ser coronado como rey, todavía no ha sido coronado como rey, pero su trato en la tierra vino como un siervo, vino a morir por nosotros, nunca vino a buscar algo para Él, sino solo para nosotros, a buscar nuestra salvación. ¿Ok? Bien, creo que caben una más. A ver, aquí démosela a Silvana. Ya va, Gio, perdóname. Buenos días, Guille. Buenos días. En Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojos no vio, ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. ¿A qué cosas se refiere? Bueno, a las que un creyente bueno, una persona que conoce a Jesucristo y lo acepta como su Salvador, empieza a experimentar. Tiene una connotación presente, digamos, dentro del proyecto que Dios tiene para ti en esta vida. Empiezas a disfrutar en tu vida paz, empiezas a disfrutar de la capacidad de perdonar, de la capacidad de tener libertad, de ya no ser más esclavo de los pecados que antes te esclavizaban. Y en la connotación eterna, pues que no tenemos la capacidad de ni siquiera imaginar lo que nos espera en el cielo. Apocalipsis 22 nos más o menos deja saber, pero a mí personalmente me deja más enredado de lo que estaba al principio en cuanto a cómo pensar que es el cielo. Dice que, bueno, sé que es una gran casa, puesto que en Juan 14 Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas moradas, muchos cuartos, donde vamos a habitar, es decir, no es una comunidad, es una casa, porque somos hijos, no somos habitantes, somos hijos. Vamos a vivir ahí, dice, ahora sí, Apocalipsis 22 dice que es una ciudad de oro, que hay un mar de oro, que tiene 4 murallas, etcétera, que tiene 12 columnas, cada una de materiales que son eternos, de zafiro, de onice, de esmeralda, etcétera, materiales que resisten con el tiempo, quiere decir que es eterno, pero no me puedo imaginar detalles, como tampoco me puedo imaginar cómo era el Edén. O sea,
hoy en día, si tú ves, sobre todo, qué sé yo, si ves la belleza marina, te vas a dar cuenta de que tenemos un Dios increíblemente creativo en cuanto a los colores, en cuanto a los tipos de animales, los tipos de vida, el mundo microcelular o el mundo macro. O sea, si tomas un telescopio y ves las galaxias, te impresionas de todo lo que hay en lugares donde nadie ve. ¿Me explico? Hay cosas que nadie ve. Volviendo al fondo marino, en este terremoto que hubo en Asia y el tsunami que hubo en Sri Lanka, si te acuerdas que el mar se retiró y luego volvió, y luego encontraron especies que nadie en su vida nunca había visto, ni estaban, no sé si la palabra correcta es taxonomadas, o estaban dentro de la taxonomía. Nadie las conocía, tuvieron que empezar a categorizar y decir, tengo una nueva especie aquí, tengo una nueva familia de especies marinas, porque estaban en el fondo del mar y nadie había llegado a esas profundidades para poder conocerlas. Eso habla de la grandeza, de la creación. ¿Y por qué? Porque dice Romanos 1 que el hombre tiene la oportunidad de conocer la deidad de Dios por medio de la creación. Cuando vemos la creación, nosotros podemos decir, wow, de verdad hay un Dios. Cuando vemos la belleza de una familia de ballenas, o cuando vemos un tigre de Bengala, o cuando vemos una rana dorada, o lo que quieras observar, unos pájaros, unos tucanes, o lo que sea que quieras tú observar, tú tienes que concluir, si eres honesto, que existe un Dios. Que eso no puede ser producto de la casualidad. Cuando ves la formación de un bebé en el vientre en el vientre materno, no puedes concluir que no sea otra cosa que una mente maestra que gobierna todo eso. O sea, realmente si tú quieres decir que todo eso es producto de la prueba y el error, el choque de átomos y células que eventualmente hicieron algo tan perfecto como el ojo humano, la capacidad para poder transformar lo que está en el entorno y convertirlo en información que el cerebro prueba. O sea, lo que hablemos exige, demanda que haya un creador. Me distraje. El punto es que la creación es por sí sola, nosotros podemos decir, wow, es inimaginable la capacidad. Y ahora, si volvemos al Génesis, donde no había alteración humana en el Edén, imagínate cómo era eso de bello, cómo eran los ríos. Si hoy todavía se puede encontrar por ahí algún río, en alguna montaña, que uno pueda ir a disfrutar y a tirarse, y que esté limpio y que haya peces. Imagínate en el Edén cómo era. Hay teorías, no me crean, teorías que dicen que antes del diluvio, la cantidad de agua en la atmósfera, de hecho eso sí lo explica el Génesis, que no llovía, sino que había una densa capa de vapor en la atmósfera que regaba las plantas. Por eso había plantas grandísimas, por eso se requerían de animales grandísimos, para que el ciclo dentro de esos ecosistemas funcionara. El punto es que con esa cantidad de agua, todo funcionaba como cuando hoy en día hay mucha humedad aquí en Panamá y tú ves la luna grandota en el horizonte. Se ve la luna así amarilla, grandotota, y cuando empieza a subir cada vez se hace más pequeña. Bueno, no es que la luna se hace pequeña. ¿Qué es lo que pasa? Es que el vapor que hay en la atmósfera hace un efecto tipo telescopio. Es como si vieras detrás de un vaso y pareciera que estás viendo con aumento. Bueno, en el Génesis, antes de Génesis 6, antes del diluvio, cuando viene el diluvio dice que se rompieron las fuentes internas de agua y las fuentes externas de agua. No fue que vino una nube y empezó a llover, sino que toda el agua que estaba arriba hizo así, ¡fua!, y cayó. Y el ecosistema total cambió. Pero antes de eso, toda el agua estaba arriba. Entonces, Adán, Eva, sus hijos y sus nietos se podían sentar, tirarse, acostarse en el piso y observar las galaxias y entender el Evangelio. Por eso el Salmo 8 dice, los cielos cuentan la grandeza de Dios y el firmamento anuncia la gloria de sus manos. Observando el firmamento. O sea, veían las profundidades de la grandeza de Dios. Porque tenían no el telescopio Hubble, tenían un telescopio hecho por Dios para que ellos pudieran ver. Y cuando les decía que hay una teoría, dice que por la cantidad de elementos químicos que había en la atmósfera, se veía todo de color rosado. Ni siquiera como lo vemos nosotros.
El punto es, no podemos imaginarnos la grandeza de Dios. Ahora, eso es el pasado, ya lo echamos a perder. Cuando pasas aquí por el corredor, te das cuenta de que estamos haciendo un trabajo excelente en estropear la creación, la cantidad de basura en el mar, en los ríos, etc. Pero eso es causa del pecado. El hombre es el único ser de la creación que está dispuesto a destruirlo todo a cambio del pecado, a cambio de obtener más pecado. El rey de todos los males es el amor al dinero. El hombre por dinero está dispuesto a destruirlo todo. Pero si pensamos en lo que Dios está haciendo hoy en día, ¿qué prometió en Juan 14? Dijo, dice que Él se iba a la casa de su Padre a preparar morada para nosotros. Lleva 2000 años y Jesús no ha regresado. ¿Por qué no ha regresado? Porque como el novio diligente un día regresa por la novia que lo espera, el novio en ese tiempo, después de que hace el compromiso y un día regresa a tomar a su novia por esposa, mientras tanto está en casa de su padre preparando la casa. Y su padre le dice, no, todavía no está listo. ¿Cómo vas a recibir a esa mujer así? El lugar donde la vas a recibir tiene que hablar del aprecio que le tienes. Limpia esa gotera, arregla aquello, esto, lo otro. Y el papá le dice, va de nuevo, no me importa si te quieres casar ya, sigue, sigue. Y el novio está ahí preparando y preparando y preparando. Y un día ya el padre viene a la supervisión como un ingeniero y dice, ahora sí mi nombre, el nombre de la familia va a quedar bien delante de la familia de la novia. Porque si vas a meter a esa novia en un rancho, quien queda mal soy yo, dice el padre. Y autoriza, estoy hablando de la tradición judía, y autoriza al novio ahora sí a ir. Por eso el día en que el novio llegaba, nadie lo sabía. Los novios hacían el compromiso y se iban ahora sí a preparar el lugar. Y él no le podía decir, vengo por vos 1 de octubre, porque no lo sabía. Yo vengo por vos cuando esté todo listo. Y así mismo Jesucristo se fue en Hechos capítulo 1 y se fue a preparar morada para nosotros, Juan 14. Y cuando esa morada esté lista va a regresar. Lleva 2000 años preparándola. Ahorita que hablábamos del Edén y todo lo demás, ¿en cuánto tiempo hizo Dios eso? ¿Ah? 5 días, sin contar el sexto que hizo el hombre. 5 días hizo toda la belleza que hoy vemos. 5 días. Y es una locura la belleza del planeta que tenemos. Y lleva 2000 trabajando. ¿Por qué? Porque está preparando un lugar eterno. No es que después de 27 millones de años vamos a decir, bueno, ya conocí todo, ya me cansé, ahora sí. ¿Qué más hay? ¿Qué más se puede hacer? No, que toboganes de agua, no, ya los probé. No, que el globo, no, ya. Animales que no conocemos, bueno, digo, no estoy diciendo que vaya a haber en el cielo animales, no lo puedo afirmar ni negar. El punto es que su creación se va a extralimitar. Son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. No, el hombre no las puede imaginar. Eso es lo que le espera al hombre. Tanto allá como el adelanto de eso hoy en día. Nosotros recibimos las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su nombre. O sea, lo que estás viviendo hoy en día en tu corazón es solamente un adelanto de lo que te espera. ¿Ok? Bien.